Hola, hola. Hoy vengo a hablar sobre las funciones, patología de las funciones ejecutivas. Y para iniciar esta presentación es importante conocer qué son las funciones ejecutivas. Una función ejecutiva es un término muy amplio y dentro de este término se incluyen aspectos como la capacidad de filtrar la interferencia, el control de conductas dirigidas hacia una meta, la habilidad de anticipar consecuencias de la conducta y la flexibilidad mental. Adicionalmente, es importante comprender que dentro de estas funciones ejecutivas se incluye la moralidad, la conducta ética y la autoconciencia. En general, se supone que el lóbulo frontal hace las funciones de programador y controlador de la actividad psicológica. Se entiende que los lóbulos prefrontales cumplen una función central en la organización de la cognición o metacognición, o simplemente en la organización de la actividad dirigida consciente. Adicionalmente, los lóbulos prefrontales participan en el control ejecutivo de las diferentes formas de actividad psicológica, por lo cual es común referirse a una función ejecutiva. Esta está asociada con la actividad de las regiones prefrontales de nuestro cerebro y se enfatiza con un papel básico en la planeación, organización y control del lenguaje, la memoria, la percepción y demás formas de actividad cognitiva. En general, se puede afirmar que la actividad de los lóbulos frontales del cerebro se asocia con, primero, programación de la actividad motora. Segundo, inhibición de respuestas inmediatas. Tercero, la abstracción. Cuarto, solución de problemas. Quinto, la regulación verbal del comportamiento. Sexto, la reorientación del comportamiento de acuerdo con las consecuencias comportamentales. Séptimo, la adecuación de la conducta a las normas sociales. Octavo, la habilidad para diferir el refuerzo. Noveno, la integración temporal de la conducta. Décimo, la integridad de la personalidad. Y por último, la prospección de la conducta. Hay que comprender que los lóbulos frontales son el controlador ejecutivo de nuestro cerebro, porque allí es donde se organizan las formas de conducta más compleja y las características de la especie humana. Por ende, sus patologías frontales alteran la conducta social, la motivación, la regulación de los estados internos y el control de los procesos cognitivos. Vale la pena recalcar, los lóbulos frontales regulan la personalidad y el afecto y contribuyen a todas las formas complejas de conducta. Adicional a esto, también hay unas conexiones intracorticales. Estas se establecen con la corteza visual, auditiva y somatosensorial. Y en la corteza prefrontal también se conecta con la corteza premotora y a través de esta a la corteza motora primaria. Allí es donde se presentan algunas proyecciones unidireccionales, por ejemplo, hacia el núcleo caudado y el putamen. Y otras parecen ser bidireccionales, por ejemplo, el núcleo dorsomedial del tálamo. Hay que tener en cuenta que existen múltiples conexiones intracorticales, entre ellas está el fascículo longitudinal superior, principal haz de fibras de las regiones posteriores y anteriores de la corteza cerebral. El fascículo uncinado conecta el lóbulo temporal anterior con el lóbulo frontal. La corteza orbitofrontal límbica y frontal mesial reciben proyecciones desde la circunvolución superior temporal y la región orbitofrontal desde la corteza temporal inferior. El cíngulo conecta el lóbulo frontal con la circunvolución parahipocámpica y el fascículo arqueado bordea la ínsula y conecta las circunvoluciones frontales inferiores y media del lóbulo temporal.
Adicional, hay unas conexiones subcorticales donde se pueden distinguir las siguientes. Proyecciones desde el hipotálamo. Aquí parece no haber conexiones directas entre el hipotálamo y la corteza prefrontal. Proyecciones de la amígdala y el hipocampo. Se han detectado algunas proyecciones hacia los aspectos mesiales del lóbulo frontal, en particular al giro recto y a la porción subcallosa y el anterior del cíngulo. Proyecciones desde el tálamo. Estas se dirigen sobre todo a la corteza frontal orbital desde el núcleo dorsolateral del tálamo y se han descrito conexiones adicionales con proyecciones desde el núcleo pulvinar medial. Proyecciones desde la amígdala y el hipocampo. Aquí hay conexiones directas y conexiones indirectas por medio del cíngulo y del fascículo iniciado. Y las proyecciones al tálamo que se dirigen al núcleo dorsal medial y a los núcleos intralaminares y el pulvinar. Proyecciones al hipotálamo son proyecciones poco claras. Y las proyecciones del cuerpo estriado. Aquí se detectan proyecciones al núcleo caudado, al putamen. Son importantes en particular las proyecciones desde el cíngulo y el área motora suplementaria. Algunas manifestaciones clínicas de las funciones ejecutivas. Los pacientes con daños en las regiones prefrontales del cerebro no siempre presentan cambios evidentes en su comportamiento general. Sin embargo, es necesario hacer un análisis cuidadoso para descubrir alteraciones drásticas en todas las esferas de su vida psicológica y de su actividad comportamental, ya que los trastornos en las funciones ejecutivas pueden tener diferentes etiologías, es decir, se pueden presentar por medio de tumores, traumatismo cráneoencefálicos, accidentes vasculares, etc. En la infancia, la maduración cerebral se relaciona con cambios en las áreas prefrontales del cerebro, responsables de la inhibición, la conservación de las representaciones internas y la organización temporal de la conducta. El déficit atencional con hiperactividad ha sido interpretado como una función ejecutiva que incluye aspectos tanto cognitivos como comportamentales. Los lóbulos frontales representan la confluencia y síntesis de los aspectos perceptivos, volicionales, cognitivos y emocionales. Estos modulan y dan forma al carácter y la personalidad. Cuando se presentan lesiones, se puede observar un exceso o defecto de la activación, desintegración de la personalidad y del funcionalismo emocional, dificultad en iniciar y planificar una actividad, alteración de la atención y capacidad de concentración, apatía y euforia, desinhibición y reducción de la capacidad de monitorizar el autocontrol de los pensamientos en habla o acciones. Aquí está pues, lo que estaba comentando anteriormente. Y adicionalmente, las manifestaciones clínicas se encuentran dentro del síndrome orbitofrontal, es decir, las regiones polares, mesiales y orbitales que participan en la regulación de los estados de activación, y cuando éstas se alteran no se puede mantener un estado de actividad adecuado porque hay asociaciones difusas y estados confusionales. El daño en las regiones posteriores que están al frente de las zonas motoras implican la aparición de estereotipos motores y desorganización de las formas complejas de movimiento. Estos pacientes no muestran trastornos evidentes en la conciencia. Las lesiones de esta área prefrontal izquierda causan defectos en el pensamiento verbal, mientras que los cambios emocionales son más notables cuando la lesión se presenta al lado derecho del hemisferio. En afecto puede presentarse como moria, que es ver a la persona un tanto excitada. Y aquí el paciente es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por los estímulos inmediatos.
Aquí, curiosamente, las lesiones del circuito orbitofrontal también pueden relacionarse con trastornos del tipo obsesivo compulsivo. Otro síndrome que se presenta es el síndrome dorsolateral. Los síntomas siguen todo un proceso e incluyen la capacidad de alterar las conductas. Cabe resaltar que el circuito dorsolateral es fundamental en todas las funciones ejecutivas. Y el defecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos o un poco más complejos. En general, aquí los pacientes muestran latencias a respuestas largas y dificultades en la recuperación semántica. Las demencias subcorticales en este síndrome se caracterizan por defectos en las funciones ejecutivas. Destacan la presencia de preservación, conductas dependientes del estímulo y ecolalia. Eh, Cuando hay lesiones dorsolaterales del hemisferio derecho, hay trastornos de tipo no verbal y paralingüístico. Y en caso de dorsolaterales del hemisferio izquierdo, habrá disminución en la fluidez verbal y afasia extrasilviana, motora o transcortical. También puede haber un aplanamiento emocional que corresponde a las lesiones bilaterales y asimismo hay dificultad para ordenar la información en secuencias. Y el último sería el síndrome ventromedial, también conocido como síndrome frontomesial, debido a que este cíngulo anterior tiene su origen en el llamado circuito cíngulo subcortical. El daño en este circuito causa apatía o abulia, una forma más de apatía más fuerte. Las lesiones bilaterales graves en el área frontal medial producen mutismo aquinético. Adicional, se detectaron en las entradas desde el área 24 de Brodmann a la región ventral del núcleo estriado. Se encuentra el núcleo caudado ventromedial, putamen ventral, núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio. Las lesiones bilaterales graves en el área frontal producen mutismo aquinético, es decir, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta, ni lo mueve ningún tipo de motivación. El mutismo aquinético en caso de lesiones bilaterales graves puede resultar en un paciente que presenta pocos movimientos espontáneos, puede mostrarse incontinente y puede hablar utilizando únicamente monosílabos en respuestas a preguntas que se le puedan formular. Tampoco reacciona en términos emocionales, aun con estímulos dolorosos, y se muestra completamente indiferente. Las patologías subcorticales que se ven, digamos, a raíz de este síndrome ventromedial, puede estar o se contempla la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Y esto puede causar apatía si el cíngulo anterior está comprometido. Estas fueron algunas de las eh, patologías de las funciones ejecutivas. Y aquí pues podemos ver las referencias que sustentan la información. Gracias.